Un médico británico o inglés del siglo pasado, ya mirando esto en una realidad que se vivía a finales del siglo XIX, dijo lo siguiente: tengo la seguridad de que una de las causas principales del mal estado de la iglesia hoy es el hecho de que el diablo ha sido olvidado. Atribuimos todo a nosotros mismos. Hemos llegado a ser muy psicológicos en nuestra actitud y nuestro pensamiento. Vivimos ignorantes de este gran hecho objetivo, la existencia del diablo y sus demonios, del diablo, del acusador y de sus dardos feroces sobre la iglesia del Señor. Junto con la mayoría de la iglesia alrededor del mundo, yo creo, con muchas iglesias y muchos pastores alrededor del mundo, creo que estamos viviendo la etapa final de la historia de la humanidad. Y no quiero ser apocalíptico diciendo de que el Señor viene el año que viene o que se termina todo en la próxima década. No quiero decir esto, pero los acontecimientos parecen apuntar a que estamos viviendo el último tiempo de la historia de la humanidad. El aumento de la maldad, algunas cuestiones ya profetizadas por nuestro Señor Jesucristo. El aumento de la maldad ya no tiene límites. La persecución de la iglesia, la burla del evangelio y el enfriamiento espiritual de muchos creyentes, etc. Es un indicador muy fuerte acerca de esto. En el libro de Revelación o Apocalipsis, como lo tenemos nosotros en nuestra Biblia, justamente Apocalipsis significa revelación, en el capítulo 12, versículo 12, hablando acerca de los tiempos finales, el escritor Juan, el escritor de este libro, dice: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Cuando pensamos en el ministerio de Jesucristo y en lo que Él vino a hacer por nosotros, muchas veces nos limitamos solamente a los actos como tales y al final de su vida muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y está bien esto, no digo que está mal. Sin embargo, hay algo que Jesús nos vino a revelar en esos 3 años y tanto que estuvo aquí en la tierra. No solamente enseñarnos verdades, no solamente hablarnos acerca de verdades, sino a mostrarnos un mundo que, si no hubiera sido por su intervención, hubiera seguido estando desconocido. Vino a mostrarnos que muchas situaciones o cuestiones de la vida de las personas no tienen causa natural, sino que ofrecen o obedecen y ofrecen una razón espiritual. Jesús sanó enfermedades echando fuera demonios. Jesús sanó situaciones dentro de familias echando fuera de demonios. Corrigió al apóstol Pedro cuando quiso dar una supuesta sabiduría sobre un consejo, revelando de que Satanás lo había influenciado. Muchas de las cosas contra las cuales Jesús luchó tenía que ver con cuestiones espirituales. El problema de nosotros es que nos hemos vuelto tan naturales que desconocemos que hay un mundo espiritual maligno desde el principio de la historia de la humanidad que atenta contra nuestras vidas y hace todo lo posible por destruir nuestros matrimonios, destruir nuestros hijos, destruir nuestras vidas individuales. Y si cada cosa que nos ocurre en la vida que tiene que ver con un trasfondo espiritual lo queremos solucionar naturalmente, estamos condenados al fracaso. El gran autor inglés C.S. Lewis dice que los seres humanos regularmente la humanidad en general comete uno de 2 errores con respecto al mundo espiritual. En primer lugar, están quienes no creen en la existencia de Satanás y los demonios, los que dicen que eso es fábula, que es mito, que no existe y que no hay por qué meterse en ese asunto. Ese es un extremo. Y el otro extremo, como error, como tal, el tener un interés desmedido y pecaminoso por el mundo espiritual, y ese sería el otro extremo. Pablo les escribe a los efesios desde este lugar, desde la mirada objetiva de un enemigo natural, diciéndoles quién era el verdadero enemigo que se escondía detrás de esto. Y voy a leerles desde el versículo 10 del capítulo 6 hasta el versículo 18. Déjenme que lo lea por un instante.
Una palabra final. El apóstol Pablo ya ha escrito acerca de todos los temas que él consideró importante que los efesios escucharan y está dando la palabra final. Así dice el versículo 10. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. El problema no es el presidente, el problema no es el gobierno de turno, el problema no es los diputados y senadores y concejales y gobernadores y intendentes. No, el problema está más allá de eso. No luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestras posturas no son políticas, no intenta cambiar la sociedad a través de la política, porque nuestra lucha no es natural. Eso es paráfrasis de Marcelo, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, sabiendo esto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmen. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia o del evangelio, como dice Reina Valera, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Un texto muy fuerte. Lo hemos leído y creo que en algún momento de la historia de la iglesia también lo hemos compartido. Pablo le está diciendo a la iglesia de Efesios algo así. Yo me lo imaginaba el apóstol Pablo. Yo quisiera escribirle algunas cosas mejores. Yo quisiera escribirles que a partir de que son creyentes van a tener abundancia, van a tener paz, van a tener sanidad, se van a morir de viejitos pasando los 100 años y va a estar todo bien, nunca van a tener ninguna aflicción, nunca van a tener que luchar con nadie, solo esperar que el Señor venga y ser felices. El apóstol Pablo le hubiera gustado escribir eso, pero el apóstol Pablo les plantea una realidad. Vivimos en medio de una batalla espiritual. Todos, conscientes o inconscientes de esta realidad, todos vivimos en una batalla espiritual. Vuelvo a repetir esto. Todos vivimos, eso te incluye a vos, por las dudas. Todos vivimos en una batalla espiritual, seamos conscientes de esto o no seamos conscientes de esto, todos estamos en medio de una batalla espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, como estamos en una batalla espiritual, entonces deberían hacer lo siguiente. El versículo 10, para mí es el versículo central de este párrafo de las Escrituras. Dice en la Reina Valera 60, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nueva Traducción Viviente, que es el texto que leí yo, dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y su gran poder. El primer mandato que el apóstol Pablo va a dar antes, o como introducción al párrafo, es hacernos conscientes que nuestra fortaleza en el Señor, nuestra fortaleza espiritual se desprende de cuánto nosotros nos fortalezcamos en el Señor. Porque nosotros debemos de fortalecernos a través de lo que el Señor nos ofrece. Fortalecernos en el Señor porque Él es la fuente de nuestra fortaleza. El Señor es el capitán del ejército del Señor, de su propio ejército. Él es el que nos instruye, Él es el que nos fortalece, es el que nos da discernimiento para poder enfrentar esta batalla. Así que dice, fortalezcanse en el Señor y, como dice otra versión, y en su fuerza inigualable.
No nos fortalecemos de otra manera. Desprendido del Señor no hay manera de fortalecerte. Lejos del Señor no hay manera de estar fuerte. Lejos de su presencia no hay manera de fortalecerse. Por eso insistimos tanto. Yo le digo a veces a los líderes, ¿cuántos de los hermanos que el domingo vienen a la iglesia tuvieron durante la semana otro contacto con la palabra de Dios? ¿Cuántos de los hermanos que el domingo vienen a la iglesia han orado durante la semana? ¿Cuántos de los hermanos que vienen el domingo a la iglesia abrieron en alguna ocasión durante la semana sus bocas para alabar el nombre de Cristo? ¿Cuántos? Por eso la importancia que le damos nosotros y el énfasis que le damos: no dejes de congregarte, porque por lo menos, aunque sea una vez por semana, tenés un contacto con el Señor. El poder de su fuerza por lo menos te envuelve una vez en la semana. No es lo óptimo, no es lo ideal, no es lo deseado, pero al menos, el poder de su fuerza te puede fortalecer en ese día. Nos fortalecemos en la presencia del Señor. Nos fortalecemos en su presencia. Leía una frase en esta semana que me llamó la atención. Decía algo así, esa frase: si las paredes de tu casa hablaran, si el piso de nuestra habitación hablara, si las puertas de nuestra habitación hablara, ¿cuánto testimonio darían del tiempo que buscamos la presencia de Dios en la intimidad? ¿Cuánto tiempo daría testimonio el piso de nuestra habitación que ponemos nuestras rodillas sobre él para buscar al Señor? ¿Cuánto dirían las paredes de nuestra casa si hablaran? Aquí en esta casa se escuchan cosas que honran al Señor. Aquí en esta casa no se permiten cosas profanas. Aquí en este hogar no se le permite la entrada a cosas que terminan dañando la familia, los hijos y el matrimonio. En esta casa se busca la presencia del Señor, y los que habitan esta casa se fortalecen en la gloria y en el poder de Dios. Y no estamos hablando de una falsa religiosidad, no estoy hablando de un extremismo religioso, estoy hablando de la verdad, de poder ser conscientes de que en esta batalla espiritual Satanás se viste de 1000 maneras para poder influenciar nuestras vidas. Que Satanás toma diversas formas, algunas de ellas inclusive muy atractivas y muy deseables, para poder destruir nuestras vidas. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Nos fortalecemos en su presencia, nos fortalecemos en su palabra. Lo vamos a ver esto un poquito en el desarrollo del mensaje. Nos fortalecemos adorándolo, nos fortalecemos conociéndolo a Él, nos fortalecemos recordando sus promesas. En medio de la crisis, en medio de la prueba, recuerdo quién soy, quién es Dios, las promesas que ha hecho sobre mi vida. Nos fortalecemos en y por su gracia. La única manera de obtener victoria en cualquier batalla espiritual es estando afirmados, fortalecidos, apoyados, sostenidos por el poder sobrenatural y todopoderoso que viene del trono del Señor. Así que el primer mandato del apóstol Pablo es: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, o en su fuerza todopoderosa. No se trata de tu inteligencia, no se trata de tu experiencia, no se trata de tu sabiduría, no se trata de cuánto sepas, no se trata de cuánto hayas vivido, no importa cuánto sea, no importa que hayas ganado 1000 batallas, no importa. Seguí fortaleciéndote en el Señor y en el poder de su fuerza. Marcelo, no importa cuánto hayas ganado o cuántos haya hechos, hoy fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque el enemigo redoblará sus fuerzas para destruirte. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Segundo punto: para ganar esta batalla debemos ser conscientes de la realidad del enemigo y la armadura que el Señor nos ha dado. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. Así dice el versículo 11. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice Reina Valera, y me gusta cómo lo dice en Nueva Traducción Viviente, porque carne y sangre suena así medio raro,
Sí, pero algunas traducciones populares dicen no tenemos lucha contra seres humanos, y creo que es la traducción más, el lenguaje más entendible, pero NTV lo dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestros enemigos no son tangibles, nuestros enemigos no son palpables, no los podemos ver, no los podemos tocar, no los podemos oler. Bueno, sí, algunos los podemos oler. Y lo estoy diciendo en serio. Algunas cosas y algunas situaciones, a veces uno siente el olor a azufre. Uno siente que Satanás está detrás de esa porquería. Dice, no es contra personas de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas del mundo tenebroso, espíritu maligno de los lugares celestiales. Arranca el versículo 11 diciendo, pónganse la armadura de Dios. Describe al enemigo y termina el versículo 13 diciendo, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. O sea, primero un mandato, después da una razón y después vuelve a recordarme. Pónganse la armadura de Dios. Así está armada este versículo. Versículo 11, pónganse la armadura de Dios. Versículo 12 describe al enemigo. Versículo 13 dice de nuevo, pónganse la armadura de Dios. Esta no es una armadura del hombre, no es algo que yo me pongo y que me saco. A veces yo entiendo la figura que se quiere representar con esto, pero algunos cristianos dicen, no, yo cuando salgo de casa siempre me pongo la armadura de Dios. ¿Y qué? ¿Y adentro estabas desarmado? ¿Adentro de tu casa estabas sin la armadura? ¿Cómo es el tema? ¿Que te sacás y andás adentro de tu casa viviendo la vida loca y después cuando salgo, no, me pongo la armadura porque el enemigo me está esperando? No, también adentro de casa te va a atacar. Así que mejor que no te saques nada. Porque el texto no dice, sáquense la armadura de Dios cuando estén en casa y póngansela cuando estén afuera. Dice, no, todo el tiempo vístanse de la armadura de Dios. La armadura no es algo que tenga que tomar, sino es la conciencia de mi estado como hijo de Dios consagrado. Es el de entender, ponerme la armadura es un símbolo de entender lo que soy en Cristo. Debemos estar firmes, dice, porque Satanás, vuestro adversario el diablo, dice Primera de Pedro, anda buscando a quien devorar, ¿no? Debemos estar firmes, dice, contra todas las estrategias o trampas del diablo. Así lo dice el versículo 11. Habla de trampas, de acechanzas, de artimañas, de emboscadas, de engaños. Satanás nunca se va a enfrentar con nosotros cara a cara. Déjame decirte esto, los demonios nunca se van a enfrentar con nosotros cara a cara porque saben que están derrotados en el nombre de Jesús. Van a tratar de encubrirse, van a tratar de esconderse, van a tratar de camuflarse en cosas aparentemente buenas para terminar destruyendo nuestras vidas. Satanás sabe que no tiene chance con los hijos de Dios, no por nosotros, sino por el que habita en nosotros y la autoridad que el Señor nos ha dado. Los demonios no pueden venir a decirte, yo vengo a golpear la puerta de tu casa y aparece uno con tridente y cuernito y con colita roja diciéndote vengo a destruir a tu familia. No va a aparecer así, se va a camuflar para entrar a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros hijos. Y vuelvo a repetir, con cosas aparentemente inocentes y buenas, con el propósito de destruir nuestras vidas y nuestros hogares. Habla de trampas, de acechanzas, de artimañas, de emboscadas, de engaño. Todo eso significa esa palabra que aparece ahí en el original y muchas cosas más. Satanás desarrollará y desarrolla su maldad de manera evidente en este mundo, pero siempre está escondido, está agazapado, está acurrucado, escondido en tinieblas para dar su zarpazo final, tal cual como lo describe Pedro, como un león hambriento buscando a quien devorar. Porque Satanás es un mentiroso, es un padre de mentira y un homicida desde el principio. No lo digo yo, lo dice Jesús en Juan capítulo 8. Él dice que el diablo ha sido homicida, asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, o cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Porque nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es una lucha natural, sino
espiritual. Me llamó la atención la palabra utilizada por el apóstol Pablo para referirse a lucha. Es una palabra muy técnica. En el original es la palabra palé, que significa una lucha entre dos contrincantes hasta que uno de los dos gane. No hay empate, hay un solo ganador. Uno muere y el otro gana. Es como cuando metían a los soldados en el Coliseo romano, a los gladiadores en el Coliseo romano para que luchara, y el que estaba ahí, el emperador o el César, decía así para abajo, quiere decir que el que estaba siendo derrotado debía ser asesinado. No hay empates en la batalla espiritual. O hay victoria o hay derrota. Uno de los dos tiene que ganar. O gana Satanás o ganamos nosotros. O gana la verdad o gana la mentira, o gana la vida o gana la muerte, o gana la luz o gana la oscuridad. No hay término medio. En esta batalla tiene que haber un ganador. El apóstol Pablo dice: nuestros verdaderos enemigos son principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo espiritual es muy complejo y posiblemente conozcamos desde la revelación de la Biblia solo una parte de ellos. Sin embargo, la palabra de Dios nos da suficiente información como para que podamos actuar con sabiduría contra ellas. Son huestes, son ejércitos organizados de maldad. Son seres espirituales, no los vamos a ver. Vamos a ver su evidencia, vamos a ver dónde están poniendo sus manos sucias, pero no los vamos a ver a ellos porque son seres espirituales de maldad, según el apóstol Pablo. Están claramente organizados. Si usted mira todo el desarrollo del versículo 12, va a encontrar que es un ejército organizado. Gobernantes, huestes, soldados que se alinean detrás de un propósito destructivo. Habitan en regiones de oscuridad, en regiones invisibles de oscuridad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, dice la palabra de Dios. Y tienen un solo propósito: destruir y atentar contra nuestras vidas y contra la vida de los nuestros. Existe una infinidad de demonios según las Escrituras, pero también una infinidad de estrategias que utilizan para destruir nuestras vidas de fe. Por eso el apóstol Pablo dice: la única manera de poder hacerle frente a este mundo de maldad es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse de cada pieza. Me encanta como lo dice NTV: de cada pieza de la armadura del Señor, para que el día malo podamos resistir y todavía seguir en pie. El versículo, si usted mira el versículo 14 en NTV, aunque le voy a leer los versículos del 14 al 18, pero quiero que preste atención al versículo 14. Dice, no sé si lo tenés ahí, al 14, al 18, quiero que el 14 pongas. Dice: defiendan su posición. Me encanta esa manera de expresar el texto ese. Defiendan su posición. Defiendan su posición. Defendé tu posición. Defendé el lugar que Dios te ha dado. Defendé la familia que Dios te ha dado. Defendé los padres que Dios te ha dado, el matrimonio que Dios te ha dado, los hijos que Dios te ha dado. Defendé la iglesia que Dios te ha dado. Defendé tu posición. Como algunos saben, porque ya he hablado de esto, imagínense, hace 16 años que predico, así que para la mayoría de las historias son historias repetidas. Pero yo hice parte de mi secundaria en un colegio militar allí en Bahía Blanca, en la base aeronaval Comandante Espora. Y era todavía en esa época, en el año 81, 82, era todavía tiempos donde el gobierno era un gobierno militar, así que las bases militares estaban muy custodiadas, había muchas guardias, y era un ambiente muy... Nosotros teníamos que pasar por un par de guardias con un carnet especial y una identificación especial para llegar a donde estaba el colegio. Pero algo que siempre me llamó la atención
es que el guardia siempre estaba en su lugar ocupando su posición. Que uno nunca iba a llegar a una guardia y iba a encontrar que no había nadie, sino al soldado que se le había asignado esa posición iba a estar en ese lugar. Y no solamente que iba a estar en ese lugar, iba a defender ese lugar aún a costa de su propia vida, porque era el lugar que se le había asignado en la tarea que le había dado el ejército. El apóstol Pablo utiliza más o menos esta figura. Defiende tu posición. Defiende el lugar que Dios te ha dado. Defiende y cuida el lugar que Dios te ha dado con convicción de permanecer hasta el final de tus días. Defiende tu posición. Y después dice lo que es la armadura, que no voy a dar muchos detalles porque ya estamos en el final del mensaje, pero dice del 14 al 18. Poniéndose el cinturón de la verdad. Es decir, aquí están las piezas de las cuales nos habló anteriormente, que es la armadura que debemos colocarnos. Poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de justicia de Dios, el calzado de la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de esto, levanten el escudo de la fe. Esto me encanta. Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El diablo te tira flechas para quemarte el rancho. Flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Dios te ha dado y me ha dado a mí las armas suficientes para poder defender nuestra posición. Nos ha dado un cinturón para ajustar todas las cosas. La verdad, dice el cinturón de la verdad. Nos ha dado el cinturón para ajustar todas las cosas. Nos ha cubierto por el frente y por la espalda con una justicia. Cuando el enemigo nos ve, él sabe que hemos sido salvados y justificados por la gracia de Dios. Caminen predicando el Evangelio, el calzado del Evangelio, de la paz del Evangelio, dice Reina Valera. Levanten el escudo de la fe cuando el enemigo dice, ¿dónde está Dios? Al final no vale la pena, fíjate lo que está ocurriendo, no cambias más, tu casa no va a cambiar más, tu matrimonio no va a cambiar más, tu vida no va... Y ahí está el escudo de la fe. Dios ha prometido sacarme de esta situación, Dios ha prometido salvar mi familia, Dios ha prometido darme vida eterna, Dios ha prometido estar conmigo hasta el final de los días. Dios lo ha prometido, el escudo de la fe. Y después la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La verdad de Dios contra todas las mentiras del diablo. La verdad de Dios contra todas las mentiras del diablo. Concluyo. Humildemente creo que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de la batalla espiritual en la que nos encontramos. Una batalla por nuestra vida, una batalla por nuestra salvación, una batalla por nuestra familia, una batalla por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestro futuro. Una batalla espiritual a muerte. Hay una batalla por tu alma, hay una batalla por tus vicios, hay una batalla por tus pecados, por tus malos hábitos, por tu tiempo, por tus prioridades. Hay una batalla en la cual todos estamos metidos. Y debemos de despertar conscientemente a esto para poder tomar las armas que el Señor nos ha dado y poderle darle al diablo una lección que la recuerde por toda la eternidad. 5 verdades como para que las recuerde y podamos irnos a casa con esto. Satanás ya fue vencido por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y sigue siendo derrotado por la predicación del Evangelio. Cada vez que predicamos el Evangelio, por eso yo creo que las sandalias del Evangelio, el apresto o la propiciación del Evangelio, como dicen algunas versiones, es un arma extremadamente gloriosa. Porque por medio de la predicación del Evangelio traemos libertad a los cautivos, abrimos las cárceles de los presos, sanamos corazones quebrantados. El Evangelio es un arma gloriosa espiritualmente para obtener la victoria. El enemigo ya fue vencido. No tiene que ver con cómo va a terminar esta historia. Esta historia ya terminó.
Satanás ha sido vencido en la cruz, el final está determinado, nada ni nadie lo puede cambiar. En el transcurso hasta el cumplimiento de los tiempos, la batalla no es para ver quién gana y quién pierde, sino por tu alma, por tu vida y por la mía, nada más. Pero el final ya está determinado. Y si no, lee el libro de Apocalipsis, que es el final anunciado. Segundo, Satanás no descansa. Trabaja día y noche, buscando a quien destruir. Tercero, cuidemos nuestro puesto en el ejército del Señor y permanezcamos firmes en el lugar que nos ha sido asignado hasta el final de la batalla. No andemos fluctuantes de aquí para allá y que voy para acá y vengo para allá. Permanezcamos firmes en el puesto que el Señor nos ha encomendado. Cuarto, recordemos que Satanás es un opositor a la predicación del Evangelio. Hay dos textos que probablemente los pueda compartir en algún otro momento, pero para que le quede el recuerdo, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 y Mateo capítulo 13 cuando se habla acerca de la parábola del sembrador. En 2 de Corintios 4 dice que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio. Cuando yo estoy predicando el Evangelio desde este lugar y vos estás en ese lugar recibiendo la palabra, hay una batalla que se está librando en tu mente. Satanás está tratando de distraerte, de traerte preocupaciones, de pensar en otra cosa, de estar en qué vas a almorzar, si vas a llegar a casa. Está tratando de captar tu atención para que el Evangelio no te resplandezca. Hay una batalla espiritual también ahí donde estás sentado. Y por último, el quinto, no luchemos con nuestras fuerzas. Fortalezcámonos en el Señor y en su fuerza todopoderosa. Usemos las armas que Dios nos ha dado. Dejemos de pelear nuestras batallas espirituales con armas naturales.